Bien, sabéis que en este canal siempre intentamos traeros también un poco de visión macroeconómica de todo el mercado, de todo lo que está pasando, cómo va esa recesión económica, y siempre vemos noticias interesantes como la que vamos a ver hoy, hablando de qué es realmente lo que está pasando con China, si de verdad sus mercados están recuperando y cómo podría afectar esto a ese cambio de tendencia económica a nivel mundial y sobre todo al mundo de las criptomonedas. Como en todos los vídeos, para participar en el sorteo diario de $100 en USDT, lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponerme vuestra sincera opinión de qué os ha parecido y sobre todo también si opináis diferente para que podamos ir contrastando todas vuestras opiniones y hablarlo en los próximos vídeos, ¿vale? Lo más importante que vemos en los últimos días es que China ha pasado a ser como una gran amenaza para la economía mundial y se está convirtiendo a su vez en un pequeño refugio para diferentes empresas, grandes instituciones, debido a esta recesión que se viene. Nos comenta que la bolsa de China ha subido un 15% desde junio, mientras que la de Estados Unidos sigue cayendo un 8%, que bueno, esto ya sabéis que va variando, un día pues vuelve a subir otro poco, sigue bajando, pero siempre veíamos en el gráfico, que también repasaremos a continuación, que por ejemplo el S&P500 tiene una tendencia bajista, al menos con las estructuras que podemos ver en el macro, y veremos cómo se comporta y hasta dónde podría bajar. Esto también concuerda mucho, recordáis, con esta explicación, esta teoría de que cada X años las potencias económicas mundiales van cambiando. En este caso, pues desde los años 40 más o menos, Estados Unidos fue creciendo, se posicionó como esa gran potencia económica mundial, y de momento vemos que con esa gran deuda que han creado imprimiendo dólares, sobre todo desde esa época de los 70, cuando desapareció el patrón oro, hemos visto una ralentización continua de su economía hasta llegar al punto de deuda extrema en el que estamos actualmente, y lo que podría pasar es que Estados Unidos empezara esa curva hacia abajo y por el contrario China empezara ya a posicionarse como una nueva primera potencia económica mundial para los próximos años. De hecho, yo creo que esto podría pasar ya dentro de 5 o 10 años como mucho, ¿no? Como en todas las crisis desde 2008, China acude en ayuda de Occidente. Siempre al final, pues Occidente está un poquito peor. Mientras que el mundo entra en recesión, Pekín empieza ya a coger velocidad. La economía y los mercados dan muchas vueltas en cuestión de meses, semanas o incluso días. Hasta hace poco, China era la gran amenaza para la economía mundial, ya que al tener esas políticas súper restrictivas con el COVID, que no dejaban salir a la gente de casa, que cerraban muchas empresas, el mundo pues estaba en vilo viendo que podrían quebrar muchas cadenas de suministros y afectar también muchísimo a la parte occidental del mundo. Sin embargo, pocos meses después, China y sus mercados se han convertido en una suerte de refugio contra las turbulencias financieras y la gran esperanza de la economía mundial. La bolsa china, como comentábamos, ha subido muchísimo frente a la caída de Estados Unidos, así que para muchas empresas se ha convertido en una especie de refugio financiero. Vemos aquí una comparación de los gráficos, donde vemos el S&P500 que sigue en este punto cayendo desde aproximadamente mayo, que hay pues ese cambio, ¿no?, de tendencia en la bolsa china que empieza a subir. Nos comentan varios expertos que existen varios factores que pueden explicar este tipo de comportamiento en los mercados chinos, ya que la divisa del país acumulaba una caída intensa desde los principios de año y claro, al final si la gente ve que su dinero va perdiendo valor, se meten a invertir en bolsa y entonces pues eso, la economía vuelve a palpitar. Eso es algo pues que pasa mucho en Estados Unidos también, ¿no?, que la gente está más acostumbrada a invertir en bolsa, ya que no tienen, digamos, una pensión de por sí que le quede para cuando se jubilen, ¿no?, sino que tienen que creársela ellos mismos y por eso están más acostumbrados al mundo de la inversión, del emprendimiento, etcétera. Después de todo lo que ha pasado con el COVID, China se ha recuperado y se espera ya que supere a muchas de las grandes economías que tenía antes por debajo. Veamos aquí por ejemplo Japón, Australia, también teníamos por aquí a Reino Unido, Canadá, incluso Estados Unidos. Vemos que su crecimiento se ha ralentizado mucho y seguirá ralentizándose incluso por debajo
de otras pequeñas potencias, y esto siempre acabará de una manera, con China en el top 1 de la economía mundial. Y al final todo esto el mundo lo nota y permite también China, con sus políticas monetarias divergentes, haya estabilizado la inflación en el 2,1%. Tenemos actualmente en Europa el 10% más o menos, en Estados Unidos también está altísima, sin embargo en China la han estabilizado en el 2,1%, que oye, no está mal viendo lo que está pasando en el mundo, y al final también ha calmado un poquito la subida de esos precios de producción, lo cual también permite que tanto muchas empresas como la gente de a pie vivan un poquito más holgados y tengan una salud económica mejor que el resto del mundo. Y todo esto es muy importante porque la gente piensa que la recuperación ya se vendrá en 2023, hay algunas personas que incluso piensan que en 2 meses ya todo se va a recuperar, y nada más lejos de la realidad. Ya las previsiones del Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, de la OMC, están comentando que no tendremos esa recuperación que la gente se esperaba en 2023 y sitúan al crecimiento mundial de ese año una media de un 3%, debido principalmente a que se espera que los precios de los productos básicos se mantengan elevados, como estamos viendo hasta el momento, y persista ese endurecimiento de las subidas de tipos y de las políticas monetarias en general. Básicamente que la gente piensa que los precios van a bajar, que la electricidad va a bajar, que los alimentos va a bajar, pero nada más lejos de la realidad. Por eso veo tan importante que países que sí tienen una cultura económica más avanzada, como Estados Unidos, como China, al final siempre acaban siendo un poco los precursores de esa recuperación, y países como por ejemplo España, que el 99% de la población no tiene ni idea de economía, acaban sufriendo el triple. Vamos a hacer un repaso rápido de cómo estamos viendo los mercados para los próximos días, pero antes os dejo con un clip para hablaros de nuestro patrocinador, el Exchange Delta, donde también tenemos la posibilidad de invertir en forma de opciones. Una locura, la verdad, y que además nos ofrece bonos gratuitos, que bueno, os lo dejo ya para que lo veáis a continuación, por si queréis sacar unos dólares completamente gratis. Nos da la opción también con un nuevo bonus de ganar hasta un 10% de beneficio con vuestro primer depósito de Bitcoin, Ethereum, USDT o XRP. Así como siempre, os dejaré el enlace en la descripción para que podáis aprovechar este bono, que de hecho hay bastantes bonos más por aquí que también podéis aprovechar, al final es dinero gratis. Os comentaba también que lo especial de esta plataforma del Exchange de Delta era que teníamos disponibles las opciones en criptomonedas, en concreto, como veis, Bitcoin, Ethereum y unas cuantas más. En este ejemplo lo veremos con Bitcoin, y el tipo de inversión de las opciones, para resumirlo así muy por encima, es un tema pues en el cual hay que ahondar bastante, y si os interesa podría traeros un vídeo en concreto hablando de cómo invertir y aprovecharnos del tema de las opciones, ya que se puede ganar muchísimo dinero con menos riesgo, y sobre todo los utilizan las instituciones para proteger su capital ante grandes caídas o grandes subidas según cómo hayan ellos entrado con su dinero en el mercado. Así, de forma genérica, lo que te proporcionaría una opción de compra de call sería comprar el derecho a comprar en un precio más alto, es decir, tú estarías comprando el derecho a comprar. Sí, sé que suena un poquito lioso, pero tú en ese contrato de opción lo que haces es pagar una prima para asegurarte que puedas comprar en un precio que tú hayas analizado en una fecha futura en concreto. Aquí tenemos pues diferentes fechas, diferentes contratos que podemos adquirir en este modelo de opciones. En cambio, con las opciones put, nosotros lo que estaríamos comprando sería el derecho de vender. Ya estáis viendo la capacidad que tiene el mercado de las opciones para poder generar estrategias teniendo tu capital por una parte y luego pudiendo protegerlo pagando una prima, que es lo que pagas por entrar en ese contrato de call o de put, y que sucediendo una cosa o la contraria siempre acabarás ganando dinero. Y como os digo, es un tema bastante interesante, también pues más denso, más complicado, y lo dicho, en el futuro, si os interesa, podríamos hablar de ello. Y por el contrario, vender un call sería como vender el derecho a que te compren, y vender un put sería vender el derecho a que te vendan, ¿no? Al final, cuando todo esto se estudia y se practica, llega a ser muy sencillo y se nos abre un abanico completo de trading estilo institucional, con el cual, como os decía, podríamos proteger nuestro capital de la volatilidad en el mercado y llegar a ganar siempre muchísimo dinero. Pero bueno, lo dicho, en Delta Exchange tenemos esas opciones, y a quien le interese pues tiene ese enlace en la descripción, ya sea para aprovechar los bonos
bonus para juguetear un poquito con las opciones o para hacer trading normal, spots, etcétera. Bien, ya estamos aquí, tenemos el gráfico ya aquí del SP500, temporalidad de 3 días, ¿vale? Como veis, hace exactamente lo que llevamos comentando las últimas semanas, no hay demasiado movimiento en esta zona y sobre todo lo que comentábamos de que si rompíamos esta línea de tendencia en temporalidades menores, podríamos marcar una vela bastante fuerte que nos llevaba de nuevo a la zona de la parte baja del canal, pero como veis, por la parte de abajo. ¿Esto qué significa? De que siempre hay más probabilidades de que sea para seguir bajando. Lo importante es que recuperáramos esta zona de aquí al menos. Como veis, además se trata de una zona de poca confluencia de volumen, con lo cual si esperáramos un rendimiento positivo, como mínimo llegaríamos a esta zona de aquí, pero no es el caso, ya que como sabéis, nosotros esperamos que siga bajando tal como está la situación a nivel mundial durante bastante tiempo. Otro dato interesante es que, como veis por aquí abajo, bien, normalmente cuando se producen las subidas después de zonas de grandes bajadas, vemos que siempre cuando el volumen cae, es decir, cuando tenemos grandes picos de volumen, además significa pues que están ahí las ballenas institucionales y tenemos que tener cuidado con esos movimientos. Sin embargo, como veis, cuando acaba, cuando el volumen es más bajo, es cuando se producen esos cachos de subida. Esto podría ser, también podría interpretarse de la forma de que el retail está comprando, sobre todo con esas impresiones de dinero, esos cheques que mandaron en Estados Unidos a partir de la pandemia del COVID, pero bueno, eso sería meternos un poquito ya más en tema técnico, pero es interesante ver cómo podemos fijarnos de que las instituciones parece que quieren que el precio caiga. Ya sabéis que al final todos los mercados están manipulados y hacen lo que les interesa en cada momento. También destacar que de momento la mayoría de empresas aún siguen en ganancias a pesar de estas grandes caídas, así que aún no hemos visto esa gran capitulación cuando empiecen a vender, cuando se vean que esto puede ser un poquito más grave y no quieran acumular pérdidas. Con respecto a Bitcoin, lo tenemos en la misma zona. Vemos que el día de ayer tuvimos una de las velas de volumen más importantes de toda la historia de Bitcoin. De hecho, prácticamente solo hay 5 o 6 velas que la superan en volumen, pero ha sido principalmente, o eso dicen, porque Binance quitó las comisiones, las puso en cero coste en el par BTC USDT, con lo cual a lo mejor muchos traders metieron dinero en Binance para aprovechar esas comisiones. En cuanto a nuestro análisis macro, sigue exactamente igual. Como veis, esta era la estructura que dibujábamos ya el día 20 de mayo y si la bajamos un poquito veis que coincide prácticamente al milímetro. Estamos acertando todo de momento. De hecho, comentábamos ayer que en esta zona, en este canal alcista que se estaba formando, la próxima zona donde deberíamos tocar y ver algo de resistencia sería por esta de aquí. Veo que también hay mucho positivismo después de ver esta zona de compras, lo cual no significa que nos vayamos a ir ya a las nubes, pero sí que podría haber alguna acumulación de compras por alguna empresa que esté despistada o lo que sea, que podría darnos de nuevo un spike a la zona de los 23.000 para luego después empezar a caer. Eso es nuestra previsión, porque recordad, el macro es bajista hasta que las estructuras no superen X puntos y puedan mostrárnoslo en los gráficos. Aún así, la última vela ha sido bastante positiva, estamos consolidando en esta zona y sobre todo también vemos aquí esta contracción del precio, la cual podría estar marcándonos un triángulo o una especie de banderín alcista que exactamente también nos llevaría a la zona de la cual estábamos hablando. Mucho cuidado dentro de estos días, como siempre, mucha prudencia, no nos volvamos locos, aún no hemos roto ninguna línea de tendencia principal, ninguna estructura de canales, absolutamente nada, sino que seguimos consolidando por la zona marcada. Espero que os haya encantado el vídeo como siempre. Si queréis participar en el sorteo de esos $100, reventad el botón de likes, suscribiros al canal y ponerme un comentario referente a si os ha gustado el vídeo o sobre todo vuestra opinión. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.